al libro de los jueces. La semana pasada, viendo la historia de Gedeón, aprendimos de edificar un altar para la paz. Jehová Shalom. Hermanos, necesitamos un altar en mi casa donde verdaderamente Dios se manifieste, que en mi hogar haya paz. Pero hay que entender muchas cosas primero. Eso lo vimos la semana pasada, y es que la historia de Gedeón es tan increíble y larga. Hay mucho que sacar de allí. Estamos hablando de cómo alcanzamos nuestros hogares, hermano. Cómo alcanzar el corazón de mi hijo, cómo alcanzar el corazón de mi esposo, de mi esposa, cómo lograr esa paz. Y hermano, mire, hemos visto varios ejemplos de cómo, pues, comenzando con el mismo Josué, cuando dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, Dios quiere que mi casa sirva. Amén. Dios quiere levantar una generación para Él. No tenemos por qué perder a nuestros hijos, hermanos. Pero los perdemos, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un mundo, hermano, mire, si en aquel momento ese mundo era perverso, el que vivimos hoy es peor. Pero el problema es que nosotros no queremos entender. Nosotros dejamos que este mundo nos engañe y levantamos altares, hermano, que el diablo usa para destruir nuestros hogares. Libro de Jueces. Libro de los Jueces es conocido porque se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y hay que entender bien eso. Vamos a ver algo de eso hoy. Y porque en aquellos días no había jueces en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y el libro de los jueces, que debió haber sido el libro donde escuchemos la historia. Porque ¿qué acabamos de ver, hermano? En el libro de Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, ¿qué vimos? A un Dios, el único Dios, el Dios verdadero, actuar, salvar a un pueblo, sacarlo de Egipto, darle una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. O sea, que el libro de Jueces debiera ser la historia de ese Dios que te salvó. Ahora ese Dios viviendo, digamos, habitando en su pueblo. Pero es lo menos que va a haber en el libro de los Jueces. Es lo menos que va a haber. Sí, va a haber a un Dios rescatando una y otra vez a ese pueblo. E hicieron ¿qué? Lo malo. Y volvieron a hacer lo malo. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y una vez más Dios levantar a un juez para librarlos, para ayudarlos, y ellos otra vez el juez morir, y otra vez que volver a hacer ¿qué? Lo malo. Mira, eso no está muy lejos de la vida de muchos cristianos, hermano. Y hoy están bien con el Señor y chévere, y como que se muere el pastor. Bueno, o el pastor cae en pecado, ¿y qué hace? Vuelven a hacer bien lo malo. ¿Sí? O que el hermano le falló, que el hermano le hizo, me voy de la iglesia, y usted vuelve otra vez a hacer ¿qué? Lo malo. ¿No saben de esa historia? ¿Cuántos cristianos no andan así, hermano? En vez de vivir en una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, resulta que ahora esa tierra se convirtió en ¿qué? En azote para su cuerpo. ¿Sí? Ay, pastor, Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y la tengas ¿en qué? En abundancia. ¿Pero está pasando eso en la vida de cristianos? No, hermano. Más bien vemos cristianos una y otra vez caer, levantarse, y que el mundo que ha hecho con los cristianos nos ha hecho quedar mal, hermano. La gente no quiere nada con el Evangelio. Nuestros hijos no quieren nada con el Evangelio.
¿Por qué? Porque hemos hecho lo mismo que los jueces. ¿Qué hicieron el libro de los jueces? Ignoraron la palabra de Dios. Ahora aquí en esta historia de Gedeón vimos lo necesario para que mi casa fuese un altar donde la paz, o que Dios fuera esa paz en mi casa, Jehová Shalom. Pero quiero que veamos ahora en el libro de los jueces, hermanos, cómo ese altar más adelante se perdió. Y creyendo que hacías algo bueno, resulta que lo que hiciste hizo tropezar a tu casa. El efod que hizo tropezar tu casa. Vamos a ver esto. En esa historia, que no va a terminar allá, sino que termina en el capítulo 8, ya ahí pues te habrá leído cómo Gedeón conquista, o mejor dicho, echa fuera a los madianitas y los derrota con la ayuda de Dios. Pero cuando termina toda esta historia, en el capítulo 8, dice que Gedeón, después que ganó estas batallas, tuvo algunos inconvenientes, y como buen líder logró resolver todos esos inconvenientes, y todavía le faltaba capturar a uno, y vamos a leer el versículo 18. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él le dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubieses conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Esther, su primogénito: levántate y mátalo. Pero el joven no desenvainó la espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es la valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían de cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: ¿qué dicen? Sé nuestro Señor, dice allí, y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de manos de Madián. Y note la respuesta de Gedeón. Mas Gedeón respondió: no seré su señor, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará, pues que nos ha librado de ni mi hijo señorará, sino que Jehová señorará sobre vosotros. Wow, hasta aquí Gedeón, hermano, tremendo hombre de Dios, hermano. Tremendo hombre de Dios. Y nota que bien. Y le dijo Gedeón: quiero haceros una petición. Solamente les voy a pedir algo: que cada uno de los zarcillos del botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos le respondieron: de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 ciclos de oro, sin las planchas y los collares, y vestidos de púrpura que traían los reyes y de Madián, sin los collares que traían sus camellos al pueblo. Y Gedeón hizo de ellos, ¿qué, hermano? Un efod era como un chaleco que se colocaba. Hizo un efod de oro, dicen. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su tienda, en su ciudad de Ofra. Y todo Israel, ¿qué dice, hermano? Se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. ¿Y qué dice? Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Dice que hubo paz porque fue su llegado a Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Pero esto que Gedeón hizo fue tropiezo para su casa y para Israel. Y no te hizo el versículo 8. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech.
Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse y a ir detrás del Baal, y escogieron, por primera vez dice que ellos escogieron por Dios a Baal-Berith, y no se acordaban de los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni se mostraron agradecidos a la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Qué pasó? Algo bueno se convirtió en algo que los hizo tropezar. Y hermano, quiero llamar tu atención hoy sobre aquellos efod que edificamos y hacen tropezar a mi casa, porque así pasa. Hermano, usted puede ser un tremendo cristiano y no darse cuenta que está haciendo un efod que mañana hará tropezar su casa y su iglesia. Vamos a orar. Padre eterno, Dios eterno, ayúdanos, Señor, porque ciertamente tu palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra. Pido tu permiso, Señor, en esta mañana para poder exponer tu palabra de la misma manera que tú me inspiraste. Modo que tu Espíritu Santo esté sobre mí y sobre cada uno de los que hoy estamos acá. Si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que todavía no ha tenido un encuentro contigo personal, pues Dios habla sus vidas el día de hoy. Que hoy puedan tener ese encuentro contigo. Que hoy, aquellos que le ha hecho tropezar, puedan darse cuenta, puedan quitarlo y realmente puedan empezar a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu ayuda. Estamos aquí para escuchar tu palabra. Y si alguno está aquí que no te conoce, está aquí para oírte, para que puedas ser salvo, Señor. Gracias una vez más por tu amor y misericordia, y extiende tu gracia sobre nosotros una vez más. En el nombre de Jesús te lo he pedido hoy, Padre. Amén. ¿Qué encontramos acá, hermano? Es interesante que después de esta gran batalla, después que Gedeón, y Dios lo va a probar, Dios probó a Gedeón, hermano, es increíble. De 1000 y tantos de soldados que Gedeón tenía a su cargo, tocó la trompeta y llegaron todos los varones de guerra con los de Benjamín y todos los de Efraín. Y bueno, los Efraín después más adelante van a pelear con... No pelean. Hay una disputa ahí con los de Efraín. Pero hermano, llega a tener más de 1000 y tantos de soldados, hermano. Y Dios le dice, no, esa es mucha gente. Esa es mucha gente. No vas a ir con ellos. Y ahí hasta el final, después se van tanto, y lo que le quedan son 300 hombres. Eso de los 300 atenienses como que vienen de ahí. Esos atenienses como que son unos mentirosos. Entonces, si es una historia real también en Atenas, en los griegos, ¿no? Los espartanos, los 300, es una historia real. Pero como primero fue la de Gedeón. Primero fueron los 300 de Gedeón. Pero hermano, mire, la cuestión es que con estos 300 hombres, hermano, él va a pelear contra todo un ejército. Y sigue las órdenes de Dios. Él va a prestar atención a la voz de Dios. Él va, hermano, tiene un encuentro personal con Dios. Dios ha hecho un altar. Ninguno hasta ese momento se había dicho que había hecho altar. Él hace un altar. Y la Biblia dice que él vio cuando Dios, ¿qué? Subió por medio del fuego por la ofrenda que él entregó. Dice, ¡ay Dios, que he visto a Jehová! Y Dios dice, no temas, voy a estar contigo. Y dice que de aquel momento fue llamado ¿qué? Jehová Shalom, paz. Por fin logró tener ¿qué? Esa paz en su casa. Una paz que todos necesitamos, hermano. Su casa necesita tener paz. Pero ¿sabe algo, hermano? Lo podemos echar a perder. Pero después que hace todo esto, una tremenda historia, hermano, hay algo. ¿Y sabe qué hay, hermano? Ese cochino pasado que no nos deja, hermano. Esas costumbres pasadas que no nos dejan, hermano. Esa carne que no, mire, Gedeón viene y le dice, después que ha logrado toda esa victoria, hermano, el pueblo de Israel estaba emocionado. Es más, yo que de hecho se dice todo Israel, no se había dicho eso, o sea, anteriormente era una tribu acá, otra tribu acá, aquí dice todo Israel, le dijeron, queremos que ¿qué? Enseñoree, se hace el Señor sobre nosotros. Claro, hombre, una estratega como él no la habían visto, sino el último había sido Josué.
Y ahora ven a este muchacho actuar como actúa y Dios, la mano de Dios con él, están emocionados y dice, no, tú tienes que ser. ¿Y qué dice Gedeón? No, no me metan en ese lío. Aquí el que va a enseñar sobre ustedes es Jehová. ¡Amén! Un hombre bien parado. Pero hay cosas guardadas en nuestros corazones que traemos del mundo y en algún momento edificaremos o haremos un esfuerzo que hará tropezar mi casa. Sí. Él, queriendo ser como agradecido con Dios, dijo, traigan todo, ya sabemos quiénes son los que cargaban zarcillo, los ismaelitas. Y ahí dice, todos tenían zarcillo porque eran ismaelitas. O sea, si te anda un varón anda con un zarcillo, tú sabes, es un ismaelita. Pero eran ismaelitas porque tenían zarcillos de oro y los trajeron y fueron 1700 ciclos, o sea, 20 kilos de oro, hermano. Y sin contar lo otro, el puro zarcillo, 20 kilos de oro. Y con eso él hizo un epote, es un chaleco. Ese es el chaleco más caro del mundo. Y dice que hizo ese chaleco. Él agarró, lo hizo. Algunos dicen que andaba Gedeón con ese chaleco. Yo no creo, hermano. ¿Sabes lo que andar con un chaleco de 20 kilos, hermano? Y que voy a decir un poquito más. No, eso es un tormento. No, yo no creo. Él lo hizo de una manera como un símbolo, pero ese símbolo se convirtió en tropiezo. Porque dice que comenzaron a prostituirse. O sea, ¿qué es eso? Es que, hermano, mire, nuestro corazón, ¿cómo le gusta estar detrás de un Dios que te deja hacer lo que tú quieres? Bueno, esa es la verdad. Porque no nos gusta que nos pongan reglas. No nos gusta que nos sentimos, pero ¿por qué no puedo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Miren lo que va a pasar, vamos a explicar bien esto, porque para poder entender eso. Dice que comenzaron a prostituirse y este Ford fue de tropiezo, no solo para Israel, sino para la casa de Gedeón. Wow. En vez de convertirse en aquel líder que fuera de bendición a su casa de Israel, no, se convirtió en tropiezo para su casa y para Israel. ¿Por qué? Bueno, lo primero que yo quiero que veamos, hermano, es que Gedeón ignoraba la palabra de Dios. De hecho, recuerden que les dije, ahí se levantó una generación. O sea, Gedeón pertenecía a esa generación. Ay, pastor, ¿por qué? Porque vamos a ver un poquito de la historia del Efod. La historia del Efod la vamos a conseguir primero en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 18. ¿Ok? Ok, perdón. En Éxodo capítulo 28. El libro de Éxodo habla de las vestiduras sacerdotales. Vamos a leer allí. Dice, capítulo 28 dice, harás llegar los hijos delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel, para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. ¿Y qué dice, hermano? Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano,
para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, quienes han llegado al espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. ¿Para qué, hermano? O sea, las vestiduras que se iban a hacer para consagrar a Aarón como sacerdote, o sea, para que hubiese una diferencia. Dice, y las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Haga pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para que sus hijos, para que sean ¿qué? Mis sacerdotes. Y harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí. Y hermano, después el versículo 15 dice, habla de lo mismo, harás el efod, el cual estará amarrado al pectoral, y no se separará del efod y el pectoral, estarán juntos. Y todo esto, hermano, ¿era para qué? Para que cuando el sacerdote se colocaba todo esto, él representara la imagen de Dios, o sea, santidad, alguien apartado para Dios. Eso significaba ese efod. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Por qué un simple efod los hace digamos, tropezar? Pero vamos ahora. El sacerdote solamente ministraba en un lugar. Ese lugar era conocido como el tabernáculo. Ahora sí vamos al libro de Josué capítulo 18. Josué capítulo 18. Ya ellos han pasado el desierto, han pasado el Jordán, ya están en la tierra prometida. Y en Josué capítulo 18 dice, versículo 1, dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió ¿en dónde? Sí. Hermano, ¿dónde? En Silo. Y eligieron allí el tabernáculo de reunión, después de que la tierra les fue sometida. Después vamos a encontrar en el versículo 8, donde dice el versículo 8 y 18, dice, levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban a delinear la tierra, diciéndole, id y recorred la tierra y delinearla. ¿Y qué dice? Volved a mí para que yo os, ¿qué? Eche suerte aquí, ¿delante de quién? Delante de Jehová. El versículo 10. Y Josué les echó suerte, ¿dónde, hermano? Delante de Jehová. Ahora vamos a ver en el capítulo 19, dice, estas son las heredades de los sacerdotes de Elías, al versículo 51. Y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres entregadas por suerte en posición de las tribus de los hijos de Israel. ¿Dónde? En Silo. ¿Delante de quién? De Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión. Y acabaron de repartir ¿qué? La tierra. Quiero que entendamos primero esto. ¿Dónde estaba el tabernáculo de reunión? En Silo. ¿Quiénes estaban en el tabernáculo de reunión? ¿Los sacerdotes o el sacerdote? ¿Quién tenía el efod de oro? El sacerdote. ¿Okay? Ahora, los que vivieron cerca de Silo podían ir todos los días de reposo, o sea, el sábado, ¿a dónde? Al tabernáculo, a reunirse. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba en el tabernáculo? Jehová, delante de Jehová. O sea, eso era importantísimo para ellos. Ellos no podían ir a otro lugar si tú vivías cerca del tabernáculo. No es que te ibas a ir a... No. El sábado, ¿dónde estabas tú? En el tabernáculo. ¿En presencia de quién? De Jehová. Si vivías muy lejos, pues cada tanto tiempo, cada 3 meses, cada 4 meses, cuando eran las fiestas, la del tabernáculo, la de la Pascua, todos los varones tenían que viajar ¿a dónde? A Silo. Porque en Silo estaba ¿qué? El tabernáculo. Y en el tabernáculo estaba ¿quién? Jehová, la presencia de Dios. Allí tenían que ir. Ahora vamos a encontrar aquí algo interesante. Después de esto, en el capítulo más adelante, vamos a buscar acá. En el capítulo 22, vamos a ir al capítulo 22. Va a pasar algo. 3 tribus, a la media tribu de Manasés, las tribus de Gadá y las Rubenitas, se quedaron al otro lado del Jordán. En la historia, ustedes los que han estudiado saben que cuando ellos pasan el Jordán, antes de pasar el Jordán, ellos conquistaron la tierra que estaba antes de pasar el Jordán, y esa tierra se quedaron con ella los Rubenitas, los Gaditas y media tribu de Manasés. Moisés le dice, ustedes tienen que pasar a la guerra, ustedes tienen que pasar el Jordán, ustedes no saben quedar acá.
Ustedes tienen que pasar. Y ellos van a ir a la guerra con el resto de las 9 tribus. Van a ir para allá a la guerra. Terminaron de conquistar toda la tierra y ellos se van a regresar a su casa. Ya, listo, ya acabamos, hicimos, nos regresamos a la casa. En el capítulo 22 es esto que está pasando, en el versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, ¿qué dice, hermano? Junto al Jordán, un altar de grande apariencia, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites de Jordán, al lado de los hijos de Israel. Y no te dice, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel. ¿En dónde? En Silo, para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a los 10 príncipes de él, con el príncipe por cada casa paterna de las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, y los cuales cuando fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaos hoy de seguir a Jehová, edificando un altar para ser rebeldes contra Jehová? ¡Wow! ¡Qué celo, hermano! Celo increíble. Pero esa era la generación que conocía a Jehová. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo. Esa era la generación que conocía a Jehová, que tenía que un celo. Y sabemos que, y se lo va a decir, no llegan a la guerra porque los de Rubén dicen: ya va, por un momento, no nos entiendan mal. Versículo 19: si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasad a la tierra de la posesión de Jehová. Dice: mire, si ustedes quieren que allá no lo van a hacer, vengan a hacer para acá otra vez. Entonces le dicen: en la cual está el tabernáculo. Le dicen: ¿qué hay de este otro lado? ¿Qué hay? El tabernáculo, dice, en el cual está el tabernáculo de Jehová, y tomamos posición entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. O sea, era una generación que conocía a Jehová, una generación que lo que está mal, está mal. ¿Ok? Ahora, los de Rubén, los de Gad, va a decir, no tengo el tiempo para ver toda la historia, pero lo pueden ver más adelante. Ese libro nos dio de eso. No lo hicimos con la intención de sacrificar acá, no. Lo hicimos con la intención de que nuestros hijos recordaran que Dios es nuestro Dios. No era para sacrificar, y ahí bueno, llegan, salen la mano, ok, está bien. Mosca con lo que van a hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora se levantó una generación. Viene Josué, pero Josué no, Gedeón, inocentemente él no hizo eso para que se convirtiera. ¿En qué? En algo que ellos idolatraron. Simplemente lo hizo como una forma de agradecimiento. Pero el corazón de nosotros es perverso, hermano. Y si no tenemos cuidado, haremos tropezar a los que vienen. Hermano, eso está pasando en las iglesias de hoy. Hay iglesias de hoy que no le importa la música que escuchan. ¿Cuál es el problema, pastor? Música es música. Con ese cántico nuevo, cuidado. No le importa lo que ven en televisión. No le importa. Ay, qué exagerado. Ay, no me puedo ver una película de terror. No le importa cómo hablan. Cristianos que todavía hablan con malas palabras. No sé si me estoy explicando, hermano. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y de qué sirve que yo venga los domingos a la iglesia y en mi casa estoy fabricando una foto que mañana hará tropezar a mis hijos? ¿De qué sirve que yo esté aquí todo el domingo y en mi casa estoy fabricando qué? Una foto
que mañana hará tropezar a mis hijos. Ese celular. ¿Cuántos jóvenes hoy están tropezando por causa del celular? Porque padres no tienen el tiempo para atender a los hijos, sino lo primero que hacen es poner el celular para que se calmen. O sea, como dijo alguien por ahí, quebró la fábrica de chupón. Antes el muchacho lloraba en el chupón. Ahora el muchacho llora, dale el celular. Mire, estamos edificando efforts, estamos haciendo efforts en nuestras casas que mañana harán ¿qué? Tropezar. Ahora, hay dos cosas que hacen que un ser humano fabrique un effort. Y aunque aquí no está claro, nos tenemos que ir a quien sí lo aclaró. ¿Ok? Porque aquí no está claro. Aquí simplemente sabemos que Gedeón agarró todo ese poco de zarcillos de oro. No fue como varón, ¿no? Que ahí se quedó el becerro. No. Él hizo el effort. Él lo hizo. Y lo llevó a su casa. Y nadie se levantó. No, ay, mira qué chévere. Ay, mira qué bonito. Y empezaron a ir a casa de quién. Y empezaron a qué. Es más, ya ni iban al tabernáculo. Es más, se habían olvidado de Silo. Porque usted busca allí capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, hasta el 18 que aparece Silo. Por 17 capítulos, hermano, no aparece Silo por ningún lado. ¿Y dónde era Silo? Donde estaba el tabernáculo. ¿Y qué había sido ese tabernáculo? Las reuniones. Porque en el tabernáculo, ¿quién estaba? Dios. Se olvidaron de la presencia de Dios. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Viene Gedeón, hace esto. Ay, mira, aquí también está Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Y cómo el diablo los engañó? No era el corazón de Gedeón hacer esto, pero el corazón de nosotros sí es así. Hermanos, nosotros somos los que corrompemos las iglesias. Porque buscamos la manera de que la iglesia se acomode a lo que yo quiero. Nosotros corrompemos a los pastores. En serio, hermano. Porque queremos que el pastor predique lo que a mí me gusta. Y comienzan pastores a no predicar de Dios porque no quieren que la gente se vaya a la iglesia. Porque si la gente se vaya a la iglesia, mire, el sueldo me baja. Eso es verdad, hermano. Eso es verdad. Pastores asalariados, que no les importa la vida de las personas. Y no importa si fabricamos un effort. Total. Dios es bueno. Dios es bueno. Y mañana hacemos tropezar a quién? A nuestra casa. Mañana hacemos tropezar a quién? A nuestra iglesia. Y una tierra que fluye leche y miel se convierte en ¿qué? En azote para nuestras vidas. Lo que Dios quería para nosotros no se va a dar. Ahora, ¿dónde comienza ese corazón que fabrica un effort? ¿Cómo lo fabricamos? ¿Dónde? Bueno, el que va a hablar de eso claramente es Jesucristo. Y me gusta ¿por qué? Porque está en el Evangelio de Mateo. Y el primer, digamos, problema en el ser humano por el cual fabricamos effort que mañana hacen tropezar a nuestros hijos está ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 5, perdón. Viene Jesús y le va a decir a ellos, a sus discípulos, porque está hablando con sus discípulos, que la justicia de ellos tenía que ser ¿qué? Mayor que la de los fariseos si ellos querían entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia que es mayor que la de los fariseos? La que los hombres no ven, la que solamente ve Dios. Esa es la justicia mayor. Y para que tú te preocupes por la que los hombres no ven y por la que Dios ve, Jesús viene y va un poquito más allá y nos enseña que el problema del pecado en el ser humano está en su corazón, cuando te enojas. Te enojaste. A ver, ¿cuántos hoy esta semana se enojaron? Levante la mano. Todos los que esta semana se enojaron.
Ah, no, sí, está bien. Aquí el único pecador soy yo. Bueno, todito en algún momento nos enojamos. Y nos enojamos con el hijo, con la hija, con el papá, con el esposo, con el vecino, con el jefe de trabajo, nos enojamos. Y dice Jesús que si usted se enoja, ya usted está mal en su corazón. Ah, no, pues, no, si lo dijo Jesús. Pero después va a hablar de otro problema que tiene el ser humano. Y eso, hermano, es lo que hace que usted fabrique esfuerzos que mañana hacen tropezar a sus hijos, que es la codicia. Porque él va a hablar de la codicia y va a usar el ejemplo del adulterio, porque todos los seres humanos tenemos problemas con la codicia. Dice, ¿oíste qué fue dicho? No cometerás ¿qué? Adulterio. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué, hermano? Y yo le voy a poner un poquito, yo sé que no puedo agregar a la palabra, ya que se viste también para ser codiciado. No solamente el que mira, porque el adulterio lo cometen dos personas. Amén, hermano. O sea, son dos. Cuando él dice que considera el adulterio, dice trae a los dos y apedrearlo a los dos. A los dos. Entonces, el hombre por mirar. ¿Y la mujer por qué? Porque quiere que la miren. Hermana, no me miren así, pues ya saben. O sea, el hombre que me diga a mí, no pastor, yo nunca he mirado a una mujer, no sé qué mentiroso que es. Ningún hombre aquí le sabe decir, no, sí, no sé, que hayan nacido con el don pero del resto, los hombres hemos mirado a una mujer para codiciarla. Ah, ¿y qué mujer no se viste para ser codiciada? Dígame. ¿O es que usted sale de la casa sin peinarse? No, hermana. La mujer que salga de la casa sin peinarse tiene un problema. Eso lo hacen los hombres que de repente van en el carro y así. Pero la mujer sale, por lo menos que sea, ya algunas han aprendido a maquillarse en el carro, en el aeropuerto. Usted está pendiente de su imagen. ¿Pero por qué? Porque quiere ser codiciada. Quiere sentirse importante. Y un hombre se siente importante cuando codicia y tiene. ¿Me explico? Porque ese es el problema del hombre. Quiere ser mujer. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer todo lo que tenga que hacer porque esa mujer yo la quiero. Lo lleva a conquistar. Lo lleva a apoyar. Lo lleva a hacer lo que tenga que hacer, pero esa mujer es mía. O ese carro es mío. Esa casa es mía. Ese pantalón es mío. No, esa es la codicia. Y todos tenemos ese problema. Nota que dice Jesús. ¿Oíste que fue dicho? Y yo os digo, cualquiera que mirara a una mujer, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, y ahí viene, este es el punto. Por tanto, si tu ojo, ¿qué dice? ¿Te es ocasión de qué? De caer. Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda, ¿qué? Uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuánta gente no llega a una iglesia porque su codicia no lo dejó? ¿Sí? No tengo tiempo para ir a una iglesia. O algunos no llegan a una iglesia porque es que no, esa iglesia no, entonces tengo que vestirme así, tengo que vestirme asado, no me gusta, no sé, ay no, esa iglesia así, no sé si me estoy explicando. O sea, hay toda una serie de cosas que te impiden, ¿qué? ¿Que te impiden qué? Ir a una iglesia para tener un encuentro con quién. Porque estás codiciando en tu corazón las cosas que este mundo, y tú dices que si tú vas a una iglesia, ya eso que haces en el mundo no lo vas a hacer. Mira, el problema no es si Dios existe o no existe. No, porque bastantes pruebas hay de que Dios existe. ¡Amén! Hombre, hermano, ¿qué más pruebas quieres? ¿Qué más pruebas quieres? La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Nada más con eso, ya todos los seres humanos deben preocuparse, seguramente Dios existe. Entonces el problema no es si Dios existe o no existe. El problema es que como sabes que Dios existe,
Y si tú vas a ese lugar, entonces ya no puedo vivir así. Y tú dejas de ir a ese lugar porque tú quieres seguir viviendo como te gusta vivir. ¿Sí? Tú estás fabricando un enfoque donde tus hijos tropezarán. Puede ser que usted sea una buena persona, pero hermano, el mundo que vivimos cada día es más perverso. Ya lo que estamos viviendo hoy. Este problema de la identidad de géneros. Hermano, déjame decirle antes que dos jovencitas durmieran en un cuarto juntos no había problema. Pero ahorita que dos jovencitas duermen en un canto, y hermano, es peligroso yo. ¿Sí? Porque este mundo ha enseñado tanto esto del lesbianismo, que la muchachita por curiosidad se da un beso. ¡Ay, pastor! No, sí pasa. Eso no iba a pasar hace como 20 años atrás. Pero ahorita, dos muchachitas solas en un cuarto durmiendo, mire, es peligroso. Es peligroso. No se confíe. Pero el problema es que nosotros ya hemos edificado ¿qué? Un enfoque. Porque usted deja que ellas vean cualquier tipo de programa en televisión. Porque usted deja que ellas estén en las redes sociales viendo N cantidad de cosas. Y ellas ya ven que se besan acá, se besan allá. Y usted nunca se va a besar con otra mujer. Pero su hija, ¿qué hizo usted? Edificó ¿qué? Un enfoque donde sus hijos se están tropezando. No sé si me estoy explicando, hermano, porque nuestra codicia no nos deja, hermano. Ay, pastor, y mire el ejemplo que el Señor pone. Y dice claramente que el problema de la codicia está en que tú no quieres quitar aquello que para ti es importante y no te importa si vas al infierno. Porque Jesús se le dice, mira, oye, si tú sabes que eso que tú haces, porque cuando habla de la mano derecha, habla del ojo, está hablando de las cosas que hacemos. Si tú sabes que eso que estás haciendo, te está haciendo ¿qué? Tropezar. ¿Por qué tú lo arrancas de ti? Ah, no. Tú no quieres arrancar eso. Tú prefieres irte con los dos brazos ¿a dónde? Al infierno. Que sacar eso de tu vida para que no tropieces y no hagas tropezar a otro. Vamos a ver, porque eso lo dice Jesús más claro en Mateo capítulo 18. En Mateo 18. Y esta vez aquí va a hablar con sus discípulos. Porque ahí habló a los discípulos, pero estaban muchas personas escuchando. Es una parte más general. Pero en el capítulo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos, versículo 1, vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús un niño, lo puso en medio de ellos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Nota que viene dice, cualquiera que haga ¿qué? Tropezar a algún muertos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase ¿qué? De agua y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que venga el tropiezo. Pero hay del hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano y tu pie te es ocasión, úsala mismo, pero aquí hay otro contexto. Porque aquí no está hablando de la codicia, aquí está hablando del orgullo. Y este sí es un problema en las iglesias. Y aunque la codicia también es un problema en las iglesias, pero un problema más grave en las iglesias es el orgullo. Nuestro orgullo a veces no nos deja reconocer que estamos construyendo un esfuerzo. Tienes un problema en la iglesia y tu hijo te vio. Y en vez de pedirle perdón a tu hijo, no lo haces. ¿Por qué? Porque eres orgulloso. O hay un problema y llegas a tu casa hablando mal de fulano y de fulano y de fulano, y ese fulano tocó la puerta. El fulano del que tú estabas hablando mal, tocó la puerta. ¡Ay, hermano, se le bendiga! Y tú dices, ¿qué pasó aquí, pues? Porque tu hijo te está escuchando que vienes hablando mal, y de pronto llega el hermano o la hermana. ¡Ay, hermana, que se le bendiga! Y tú dices, bueno, tu cochino orgullo no quiere reconocer que estás haciendo las cosas mal, hermano.
Nuestro orgullo a veces no nos deja, hermano. Aquí el problema era que cada uno de ellos quería ser ¿qué? El mayor. Porque, hermano, mire, hermano, todos los seres humanos tenemos problemas con esto de que aquí mando yo. Hermano, no nos gusta, hermano. A usted no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No nos gusta, hermano, que alguien me esté ahí detrás de mí. Mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Mire, hermano, se lo he dicho una y otra vez a los hombres que trabajan conmigo. O aprendes a estar bajo autoridad, o vas a empezar. El camino al éxito es el aprender a decir entendido y mantenido. Ese es el camino al éxito. El camino al desastre es el que no me gusta. Y alguien sigue viviendo así. Porque eso es lo que hace que tú fabriques efort que mañana hace tropezar en tu casa. Sí, hermano. Sí. Porque nuestros hijos ven que en la iglesia somos una cosa y en la casa somos otra cosa. Y entonces le damos a nuestros hijos la imagen de un Dios que solo actúa en la iglesia, pero en la casa no actúa. En la casa podemos mentir, en la casa podemos ver películas raras, películas esto, en la iglesia eso no se ve, en la iglesia no sé qué, pero en la casa sí se puede. Por eso es que tu hijo, en la casa, cuando tú no estás, fuma cigarro. Ahí pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabe que en la casa de Dios no está. Pero eso fue un altar que tú edificaste. Eso fue un efod que tú edificaste. Tú le hiciste creer a tu hijo que Dios nada más estaba aquí y que no estaba allá. Eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Gedeón. No conocía quién era Dios. No sabía dónde estaba Dios. Y en su ignorancia hizo un efod que hizo tropezar a su casa y a su familia. Y eso pasa con nosotros hoy, hermano. Hacemos tropezar a nuestros hijos, hacemos tropezar a nuestra familia, hacemos tropezar al vecino. ¿Cuántos cristianos hemos hecho tropezar a un vecino? ¿Por qué? Porque vino el vecino y le paró el carro al frente. Y usted se molesta. Mire, vecino, ¿por qué usted me para? No, pastor, ¿qué pasa? Yo soy manso, pero no menso. Con eso de que somos mansos pero no mensos, estamos haciendo tropezar a medio mundo. Ciertamente la gente se aprovechará, porque estamos en un mundo lleno de ¿qué? De lobos, ovejas en medio de lobos. Pero dice la palabra de Dios que yo debo ¿qué? Vivir como ¿qué? Prudente, prudente como la serpiente y manso como la paloma. No puedo estar yo echándome piña con medio mundo allá afuera, porque es que no, yo no me voy a dejar. Tampoco, bueno, no tiene que ser prudente. Si usted sabe que hay cosas que deje de hacerlo, tenga cuidado. Mire, ay hermano, mire, aquí podemos ver. Mire, cristianos que fabrican un efod de oro, cuando los domingos usted prefiere irse a la playa, usted prefiere irse una noche de película y no venir a la iglesia. ¿Dónde está el tabernáculo? ¿Qué hay en el tabernáculo? Ah, pero usted el domingo, como trabaja el lunes a sábado, ay, ¿por qué no agarra un día de trabajo? ¿Por qué le tiene que quitar la ovejita a que nada más tiene uno? Porque usted no agarra un día de trabajo y le dice a su jefe, mire, yo el martes no voy a venir. Descuéntemelo completo ustedes, bueno. Pero yo me voy con mi familia para la playa. Ah, no, el domingo. El único día que usted viene a la iglesia y ese domingo usted se va para la playa. Este silencio. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos fabricando? Un efod que mañana hará tropezar a quién? A mis hijos. Porque yo no le estoy enseñando a mis hijos cuán importante es Dios en mi vida. No. Yo le estoy enseñando a mis hijos que Dios es opcional en mi vida. Y mañana entonces mis hijos ni a la iglesia llegan. Usted por lo menos llega los domingos, pero ellos ya no van a llegar. Porque ¿quién lo hizo tropezar? ¿Quién lo hizo tropezar? Nosotros. El mundo, no. Nosotros que fabricamos ¿qué? Un efod de oro, diciendo, ay pastor, ¿sabe qué?
me salió un trabajo y voy a ganar bien. Es más, te aseguro que los diezmos se los doy. Ya, hermano, lo único malo, pastor, es que es de lunes a domingo, ya no voy a poder venir los domingos a la iglesia. De pronto llego el miércoles. ¿Saben? Porque si le digo que no, soy malo. Si le digo que sí, el pastor me dio el permiso. El pastor me dio el permiso. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Ah? ¿Qué significa Dios para ustedes? Ajá, dígalo, pastor, dígalo. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Por eso nuestros hijos están tropezando con este mundo, hermano. Porque nosotros no honramos a Dios como debiéramos honrar. Nosotros no tenemos el temor de Dios que debiéramos tener. Vemos cualquier cosa en el televisor, perdemos el tiempo, no tenemos altar, no tenemos un tiempo con la Biblia, no oramos. Nuestros hijos no nos ven orando, hermano. ¿Cuántas veces tus hijos lo han visto orando en momentos difíciles? ¿Sabes lo que ven nuestros hijos? Que vamos a la jefe y le pedimos un préstamo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Por último, ciertamente, si yo no quiero fabricar un efod que mañana haga tropezar a mis hijos, debo estar dispuesto a sufrir. Porque significa cortar. Debo estar dispuesto a sufrir. Aunque eso me guste, tengo que quitarlo. Porque tengo que pensar en la generación que viene. Tengo que entender que la generación que viene necesita conocer a Jehová. ¡Amén! Y comienza conmigo. Si yo no hago esto, mira lo que va a pasar. Vamos nuevamente, ya vamos a terminar. Libro de Jueces. Cuando yo edifico un efod de oro, no solamente hago tropezar a mis hijos, sino que abro la puerta del pecado en mi casa. Mira lo que dice acá, lo que pasó acá. Dice ya que después que pasó esto, versículo 30 dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, y ahí da la razón, porque tuvo muchas mujeres. Hermano, eso estaba mal. Y estaba bien mal. Porque cuando ellos usan, o cuando los reyes usan la excusa de tener varias mujeres, también lo torcieron lo que Dios le dijo. Pero el poder corrompe a las personas. Pero el poder corrompe a las personas cuando nos alejamos de los preceptos de Dios. Cuando yo no tengo temor a Dios. Cuando hay algo que está ocupando, ¿qué? Mi corazón. ¿Y qué vemos? ¿Cómo Gedeón después qué? Hermano, lo que trajo fue desgracia a su casa. Porque después su casa se dividió. Tiene un hijo con una concubina, y este hijo más adelante asesinaría a todos los hijos de Gedeón. ¿Por qué? Por el orgullo, por la codicia. No, esto es peligroso. La única manera que eso no pase en mi vida es que yo venga al Señor. Es que delante de mi corazón lo tenga Dios. Es que yo diga, Señor, ayúdame. Porque esto lo quiero quitar. No me importa lo que me cueste. Estoy dispuesto a quitarlo. Vamos a orar.